Capítulo 1. Las reglas del cementerio de Luque. Me llamo Neri. Ese día acepté un reemplazo temporal como cuidador nocturno del viejo cementerio de Luque. Un trabajo de una sola noche, según me dijeron, porque el titular había sufrido un accidente y no había quien cubriera el turno. La paga era buena, demasiado buena. Solo tenía que aguantar desde las 18 hasta las 6 de la mañana. Al llegar, un hombre delgado con mirada esquiva me entregó una hoja arrugada antes de irse sin decir palabra. En ella, escritas a mano con tinta negra desvanecida, estaban las reglas. 1. A las 19:03 en punto, cierre las rejas y manténgalas aseguradas con el candado oxidado. 2. No conteste si alguien llama su nombre desde fuera del muro. 3. Evite mirar directamente la estatua del ángel en la sección norte después de la medianoche. 4. Si escucha campanas, revise su reloj. Si no es la hora en punto, no se mueva de donde esté. 5. Bajo ninguna circunstancia permita que el niño con gorra blanca entre al depósito de herramientas. 6. Si al amanecer escucha 3 golpes en la puerta de la caseta, no abra. Espere hasta que escuche 4 más. Creí que era una broma macabra o una especie de tradición vieja. Pero cuando cayó la noche, el cementerio cambió. A las 19:03, cerré la reja. Exactamente a esa hora, un viento helado sopló entre las lápidas y los faroles titilaron aunque el cielo estaba despejado. Me quedé en la caseta, intentando mantener la calma, hasta que escuché por primera vez algo que me hizo sudar frío. Alguien me llamó por mi nombre desde el otro lado del muro. Neri, abrí, por favor. Me olvidé mis flores. La voz era idéntica a la de mi madre. Pero ella había muerto hacía 5 años. Recordé la segunda regla. Cerré los ojos, me tapé los oídos. Y esperé. Ese fue solo el comienzo. Capítulo 2. El llamado del muro. Pasaron apenas 15 minutos desde que cerré las rejas cuando volvió a escucharse. Neri, soy yo, ¿por qué cerraste? Esa voz. Esa maldita voz. Mi madre no solo estaba muerta, yo mismo había bajado el ataúd. No había forma de que estuviera ahí afuera. Pero mi cabeza buscaba una salida lógica. Tal vez alguien se estaba haciendo pasar por ella. Tal vez alguien sabía demasiado sobre mí. Un bromista macabro. Un psicópata. Me acerqué al muro con la linterna temblorosa. La voz no se repitió, pero el frío, ese frío pegado a la piel como sudor seco, no se fue. Volví a mirar la hoja con las reglas, por tercera vez. Regla N grados 2, no conteste si alguien llama su nombre desde fuera del muro. No respondí, pero mi cuerpo lo hizo. Mi curiosidad lo hizo. Y eso era suficiente. A las 22:10 lo escuché, una risa. Una risa de niño. Leve, como si viniera de una radio vieja con volumen bajo. Provenía de cerca del depósito de herramientas. Salí con la linterna. Por instinto. Por necesidad. Por miedo. Y entonces lo vi. Un niño. Estaba ahí parado. De espaldas. Vestía de blanco, con una gorra que le cubría todo el rostro, como si fuera demasiado pesada para su cuello. No se movía. «Hey, no podés estar acá», dije, con voz firme, aunque el corazón me latía como tambor en guerra. El niño no reaccionó. Me acerqué un poco más. Él levantó la cabeza un poco. Solo un poco. Lo suficiente para mostrar que no tenía rostro debajo de la gorra. Ninguno. Solo piel tersa y pálida como cera. Retrocedí con un grito ahogado. Pero el niño dio un paso hacia el depósito. Luego otro. La gorra volvió a cubrirle. El candado del depósito colgaba torcido. Regla N grado 5, no permitas que el niño con gorra blanca entre al depósito. Y él ya estaba cruzando la puerta. No. Grité. Pero fue inútil. Fui tras él. El interior del depósito estaba vacío. Sin ventanas. Sin escondites. Solo herramientas colgando y un olor a tierra mojada.
Pero entonces, desde una esquina, oí un susurro, Neri. Y luego algo más. Raspado. Respiración. Como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré con violencia. Nada. Solo el silencio sofocante y la sensación de no estar solo. Entonces vi algo que no había notado antes, en la pared, tallado con uñas o algo más duro, había un mensaje, no cierres la puerta. Salí. Cerré. Esta vez con fuerza. Esta vez con terror. Regresé a la caseta. Me senté. Respiré. No paraba de mirar la hoja de reglas, como si eso pudiera salvarme. Y cuando el reloj marcó las 0:17, las campanas del cementerio empezaron a sonar. Pero nadie las estaba tocando. Capítulo 3. El Ángel del Norte. La campana del cementerio no había sonado en décadas. Eso me dijo el jefe cuando me contrató. La estructura está oxidada. Olvídate, ni los muertos la oyen, se rió en ese momento. Pero a las 0:17, esa risa me pareció un mal recuerdo. Porque las campanas sonaron 7 veces, con un eco que parecía venir de muy lejos, o de muy abajo. Tomé la hoja de reglas, como si fuera un crucifijo. Busqué si hablaba sobre campanas. Nada. Pero al mirar al final de la hoja, descubrí algo nuevo. Una línea que no estaba antes. Una nueva regla escrita a mano, con tinta fresca. Si escuchas las campanas después de medianoche, no mires hacia el norte. Y como un idiota, miré. Ahí estaba. El Ángel del Norte. Una estatua enorme, con alas extendidas, que vigilaba una vieja sección del cementerio cerrada por rejas oxidadas. Siempre había estado ahí, inmóvil, majestuosa, con la mirada baja. Pero esa noche. Me estaba mirando. Sus ojos. Tallados en mármol, sí. Pero ahora tenían una profundidad imposible. Como si en su interior hubiera algo vivo, algo antiguo, algo despierto. Y no solo eso. Sonrió. Tuve que sentarme. El corazón me golpeaba tan fuerte que creí que se me salía por la boca. Cerré los ojos. Conté hasta 10. Me dije a mí mismo que era el cansancio. Al abrirlos otra vez, la estatua ya no estaba en su pedestal. ¿Dónde carajo? Corrí. Corrí hasta la sección norte. No vi nada al llegar. Solo el pedestal vacío y marcas profundas en el suelo, como si algo pesado se hubiera deslizado. Como si el mármol se hubiera arrastrado solo. Un sonido me hizo girar. Cascos. Como de caballo. Lentos. Rítmicos. Pero no había caballo. Desde el sector viejo surgió una silueta, el ángel, caminando entre las tumbas, su cuerpo cubierto de grietas, sus ojos brillando con una luz tenue y sepulcral. Cada paso era como una campanada. Y lo peor, en sus manos, antes juntas en oración, ahora llevaba una pala. Volví a la caseta como un poseso. Cerré con llave. Las luces parpadeaban. Algo no estaba bien. Algo estaba cambiando. Miré la hoja. Otra línea más, que antes no existía. No hables con el ángel, aunque te diga tu nombre. Aunque su voz suene como alguien que amas. Y justo entonces, detrás de la puerta, se escuchó. Neri, soy mamá, abrí, está frío afuera. No respondí. No podía. Solo apreté los dientes, y recé lo que recordaba. Pero la voz volvió a hablar, más cerca. Neri, el ángel dice que quiere mostrarte dónde vas a descansar. Capítulo 4. Escritura automática. No dormí. No pude. Cada tanto, entre el zumbido de los fluorescentes y el crujido de las paredes viejas, miraba la hoja de reglas sobre la mesa. Me juré que no la tocaría más, pero tenía la sensación de que ella sí me estaba tocando a mí. A las 2:44, el papel empezó a escribir solo. La tinta brotaba como sudor desde las fibras mismas de la hoja. No había mano, no había pluma, solo las letras formándose, temblorosas,
como si algo invisible y nervioso estuviera garabateando en mi presencia. No abras la ventana si sentís olor a jazmín. Y justo en ese momento, el aire se llenó de jazmín fresco. Pero era invierno. Y no había ningún arbusto cerca. El perfume se volvió denso, invasivo, como si el cementerio me respirara encima. Me alejé de la hoja, pero el papel seguía escribiendo. No bajes al depósito, aunque oigas llantos. El que llora ya fue enterrado. Las luces titilaron. Y abajo, alguien empezó a llorar. No gritar. No gemir. Llorar como un niño perdido. Mis piernas se movieron sin que yo lo decidiera. Como si algo tirara de mí. Como si mis pensamientos ya no fueran completamente míos. Llegué al pasillo. Bajé los escalones. La linterna se apagó. Me guié con el eco del llanto. El depósito era un cuarto húmedo, lleno de herramientas, cruces rotas, lápidas viejas. En una esquina, estaba el niño. Sentado en cuclillas, temblando. No me miraba. ¿Estás bien? Cuando se giró, vi su cara. No tenía boca. Solo un agujero negro, como un túnel. Grité. Corrí. Y al subir, el papel ya no estaba solo. Había más hojas. Docenas. Esparcidas por el suelo como si hubieran crecido como hongos. Todas con reglas nuevas. Escritas en diferentes caligrafías. Algunas con sangre seca. Otras con letras invertidas. Tomé una al azar. Temblaba. Decía. Si el ángel abre la boca, cubríte los oídos. Si lo escuchás hablar, ya no sos vos. Y entonces, lo vi por la ventana. El ángel estaba frente a la caseta. Con la boca abierta. Y moviendo los labios. No lo escuché. Porque me tapé los oídos con fuerza. Porque yo sí leí la regla a tiempo. Pero no fue suficiente. En los espejos, en los vidrios, en el reflejo de mi celular apagado, vi a alguien parado detrás de mí. Era yo mismo. Pero más flaco. Más pálido. Y sin ojos. Capítulo 5. Trampa mental. Yo no escribí esas reglas. Y sin embargo, mi letra estaba por todas partes. Las hojas que encontré desparramadas por el suelo tenían mi caligrafía. La misma forma en que hacía la R. El mismo trazo nervioso cuando escribía bajo presión. Pero no las recordaba haber escrito. Algunas eran absurdas. Otras, parecían diseñadas para hacerme tropezar. Si ya contaste las reglas 3 veces, deja de contarlas. O se duplicarán. Si pensás en tu madre, ella también te escuchará desde el otro lado. No te mires al espejo después de las 3:3. Estarás viendo lo que serás después de morir. Estaba atrapado. Pero no con barrotes. Con ideas. Con sugerencias. Cada palabra que leía era como una jaula más en mi mente. Y cada vez que intentaba actuar con lógica, las reglas se reescribían para anularme. Probé no leerlas. Las quemé. Pero regresaban. Pegadas a la puerta. Escondidas en mi ropa. Una vez, aparecieron escritas en mi brazo, como tatuajes. Otra, en el vapor del espejo del baño. Intenté escapar. Salí de la caseta con una linterna. Salté las rejas oxidadas y corrí por el sendero del camposanto, guiado por la luna. Pero el camino era como una espiral. Como si el cementerio se replegara sobre sí mismo. Nunca llegué a la salida. Y entonces lo entendí. No estaba atrapado en el cementerio. El cementerio estaba atrapado en mí. Las tumbas se desdibujaban. Los mausoleos cambiaban de forma. Los nombres en las lápidas eran conocidos, mi maestra de primaria, un vecino, mi propio nombre. Vi a una mujer entre los cipreses. Su silueta era alta, como un espantapájaros vestido de luto. Me hacía señas. No hablaba. Cuando me acerqué, me entregó una hoja nueva. Temblorosa. Tibia, como si acabara de salir de una impresora maldita.
decía. Si llegas a la página 100, el juego termina. Pero no querés saber qué se gana. Y abajo, con tinta más clara, casi transparente. Estás en la página 99. De pronto, todo se quedó en silencio. El viento se detuvo. Ni los grillos, ni los árboles, ni mis propios pasos sonaban. Solo mi respiración. Y un tic-tac distante. Como un reloj enterrado, esperando que yo rompa la última regla. Capítulo 6. La última regla. Las páginas no paraban de multiplicarse. Cada esquina del cementerio estaba tapizada con reglas, notas, advertencias. Algunas estaban clavadas en los árboles. Otras colgaban como banderas de papel mojado entre las cruces oxidadas. Incluso la estatua del ángel, que ahora me seguía con los ojos abiertos, tenía un pergamino extendido en sus manos, una única hoja vacía, y una pluma temblando suspendida en el aire. Escribí tu regla final. Se escuchó en mi mente, con voz de metal arrastrado. Me acerqué. Mi cuerpo no obedecía del todo. Tenía miedo de escribir algo que sellara mi alma ahí para siempre. Cada parte de mí quería huir, romper la hoja, quemarla. Pero algo, más viejo que yo, más sabio que el mismo Camposanto, me empujaba a obedecer. La pluma cayó en mi mano. Mis dedos, pálidos, empezaron a moverse por sí solos. Escribí. Aquel que termine de escribir las reglas, tomará el lugar del anterior. Y justo antes de trazar el punto final, me detuve. Porque recordé algo. Una frase en una hoja anterior. Una que decía: las reglas solo funcionan si el autor cree en ellas. Ahí estaba el hueco. La única brecha. Respiré hondo. Y completé la frase con algo más. A menos que no crea en ellas. En cuyo caso, el ciclo se rompe. Y el guardián duerme. Apenas puse el punto final, el ángel soltó el pergamino. Las páginas volaron como aves negras y desaparecieron en el cielo nocturno. El viento volvió. El cementerio dejó de respirar. El silencio se rompió por el lejano canto de un gallo. ¿Ya era de día? Parpadeé. Estaba fuera. No en la entrada. Ni cerca de la reja. Sino a varias cuadras, sobre el empedrado, cerca de la plaza de Luque. Sin heridas. Sin papeles. Sin recuerdos precisos. Solo una cosa me traje del cementerio. Una pluma. Vieja. De hierro. Y en su mango, grabada en letras diminutas, la frase: nos vemos en la próxima vigilia. Epílogo. Nada más que un sueño. Días después, sentado frente a una taza de café, vi las noticias locales en la televisión del bar. Cementerio de Luque permanecerá cerrado por mantenimiento, leía la línea inferior, mientras un periodista hablaba frente a la reja tapiada con tablones nuevos. Sonreí. No una sonrisa de alivio, sino una de esas medio burlonas, como quien recuerda una pesadilla vívida que ahora no parece tan terrible. Pensé en todo lo que viví. O creí vivir. ¿Y si simplemente fue un colapso mental? ¿Una alucinación causada por el insomnio, el estrés, el lugar lúgubre? Apoyé la pluma sobre la mesa. Esa misma que encontré en mi bolsillo al despertar, la que no recordaba haber tenido nunca antes. La miré. Era vieja. Metálica. ¿Un souvenir? ¿Un chiste de mi subconsciente? Negué con la cabeza. Hay cosas que el cerebro fabrica para darle forma al miedo, murmuré, mientras daba otro sorbo de café. Pero justo cuando volví a mirar la pluma, noté algo distinto. Una línea nueva, grabada en el mango. No estaba antes. Y GT, la próxima regla se escribe solo de noche. Mi sonrisa se congeló. Y aunque me dije que debía haber estado ahí desde el inicio, algo en mi interior me decía que alguien me estaba esperando, y que yo volvería. Si te gustó esta historia y te atreviste a llegar hasta el final, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con alguien que duerma con la luz apagada, por ahora.
Cada semana, nuevas historias salen de las sombras para encontrarte. Y recuerda, en este canal, las leyendas no mueren, solo esperan ser contadas. Nos vemos en la próxima oscuridad.